Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable. Su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículo 28 al 31, en este martes 30 de mayo. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, madre e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La recompensa que Dios nos da siempre está sujeta a la palabra misericordia. Devolvámonos un momento al Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Una palabra que tiene también que ser inspiradora. Cuando uno está en el camino de Dios, ¿qué significa también hacer la voluntad de Dios? Sin embargo, muchas veces dudamos en ese camino de la vida. Ojalá pudiéramos tener perspectivas siempre de bienestar, de amor, de alegría, de confianza. Sin embargo, en el camino de la vida también vivimos derrotas, sufrimientos, angustias, tristezas, decepciones. Y por eso hay que ser fuertes en esa decisión de seguir el camino del Señor. Y digo fuertes para mantenernos siempre en pie. Acabamos de celebrar el Pentecostés. La fuerza del Espíritu Santo que ilumina, que guía, que santifica, que transforma, y la palabra bonita que nos sostiene. Cuando uno se deja llenar del Espíritu, hay una fuerza que nos sostiene para mantenernos firmes en el buen camino y ver la salvación de Dios. Y uno también tiene que ser consciente que esa fuerza espiritual la tenemos que cuidar, también acrecentar y conservar desde nuestra capacidad de decir: creo y confío, el Espíritu Santo me guía y la fuerza del Espíritu me sostiene. Hoy la gente joven necesita mucho de esa palabra. Hay un gran índice de personas que se quieren suicidar, que se cortan, que se hacen daño contra su cuerpo. Voy a decir una cosa fea. Abunda un tatuaje permanente en todo el cuerpo. Eso es un signo de agresividad contra el cuerpo. Claro, cuando digo esto parece como que si fuera una posición moralista, un poco conservadora. Pero detrás de eso yo a veces veo gente y digo, ¿pero por qué? Porque hay una dimensión inconsciente de agredir nuestro cuerpo. Y hay que ser cuidadosos, no digo por el tatuaje, sino de nuestra dignidad corporal, de nuestra dignidad mental, de nuestra dignidad de lo que somos como hijos de Dios. Entonces, cuando uno quiere llevar la contraria en esa dignidad, uno muchas veces inconscientemente agrede su cuerpo, su intimidad, su dignidad, inconscientemente. Escuchen lo que estoy diciendo, inconscientemente. Entonces allí es donde uno tiene que decir, bueno, ahora que soy consciente de lo que tengo que hacer en el buen camino, ¿qué tengo que empezar a purificar de mi vida? Entonces viene la conciencia de lo que yo soy como persona, como hijo de Dios. La libertad del Espíritu nos hace sentir entonces la necesidad de asumir algo que va cambiando y transformando nuestra vida poco a poco, poco a poco. La libertad del Espíritu es muy importante en este seguimiento, porque muchas veces pensamos que el seguir al Señor es simplemente un acto piadoso de algo que pasa en algún instante de la vida y ya. No es un acto piadoso, es un acto permanente de uno buscar el crecimiento, la transformación. Y vuelvo a decir, no es fácil porque la libertad del Espíritu está también muchas veces confrontada con la realidad humana. Entonces nosotros tenemos que confrontar realidades humanas de placer, de poder, muchas veces también de esa vigencia, cómo me actualizo, cómo hago, qué es lo que tengo que hacer. Entonces alguien me decía alguna vez, padre, yo fui a una fiesta y tuve que consumir un narcótico, porque todos los que estaban allí estaban consumiendo. Yo no quería, pero para no sentirme fuera de onda tuve que hacerlo. Y allí nació mi problema. Uno nace problemas porque en la libertad uno piensa que tiene que hacer lo que todo el mundo está haciendo. No es fácil, porque uno lo dice aquí, pero en la práctica, cuando uno se confronta en la realidad humana, nos damos cuenta que a veces nos arrastran ciertas situaciones que muchas veces no son fáciles de manejar. Entonces, seguir el camino del Señor es también encontrar un crecimiento interior. Esa palabra yo creo que hoy en la libertad del Espíritu uno tendría que sentir esa fuerza cuando dice, sigo el buen camino. Una mamá, un papá que le dice al hijo, mi hijo, siga el camino correcto, busque lo bueno, crezca como persona. Una abuela, un abuelo, ¿qué dice? Mi hijo, usted tan bueno que es, no se desvíe del buen camino. Tenga presente siempre lo bueno, haga el bien. Y entonces viene la palabra famosa, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres.
No se junte con esa personita. Aléjese de esa relación. Tenga cuidado. Y las mamás dicen, esa mujer no le conviene, ese hombre no le conviene. Y en el tiempo, pues, hay que decir es verdad. Hay cosas que hay que asumirlas, porque uno también muchas veces se olvida de un buen consejo. Son palabras hoy que nos inspiran. No quiero ser fastidioso porque la vida del creyente hoy es de libertad, pero la libertad implica también la responsabilidad. Y hay una palabra que uno cuando tiene libertad y responsabilidad tiene madurez también. El tiempo de la vida nos va madurando. No somos eternamente jóvenes, no somos eternamente sabios. Todo tiene su tiempo y por eso en el tiempo de Dios uno también tiene madurez. La madurez de la mente, la madurez del espíritu y la realidad que tenemos que asumir. Hagamos un momentico en el espíritu, hoy también con esa libertad que cada uno tiene para poder reflexionar, recapacitar de muchas cosas. Y algunos tendremos que decir, Señor, quiero seguir el buen camino, quiero entender mi vida, quiero conocer de las cosas que me hagan bien, quiero sanar mis vacíos, quiero sanar mis tristezas. La ausencia de mi madre me ha marcado, la ausencia de mi padre me ha marcado, pero doy gracias por mi abuela que me ha rescatado. Doy gracias por mi abuelo que me ha apoyado. Doy gracias porque tú me has sostenido. En el buen camino también he encontrado gente buena. He aprendido el discernir de la vida para alejarme de lo que no me hace bien. Te pido perdón en los momentos en que me he olvidado de ti, Señor. Pido perdón en los momentos en que he renegado de la vida. Pido perdón en los momentos en que me he alejado del camino correcto. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bella palabra para que te inspires en este día del buen camino y de las cosas buenas que Dios te muestra.